Buen día, el día de hoy vamos a proceder a hablar de los estados financieros. Vamos a hacer solamente una explicación breve de los estados financieros, especialmente vamos a hablar de dos, como ser el estado de resultados y el balance general, ¿ya? Pero antes digamos que una pequeña definición donde nos dicen que los estados financieros son documentos contables que se elaboran de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas contables y a las NIF. Estos documentos son muy importantes dentro de la empresa ya que ayudan a la toma de decisiones. Asimismo, entre los estados financieros importantes que tenemos son estos 5, que es el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de costo de producción, que normalmente se utilizan en las empresas industriales. El día de hoy vamos a hablar acerca del estado de los resultados y el balance general, simplemente porque son los ejemplos prácticos que vamos a hacer. Así que vamos a empezar diciendo el estado de resultados. Se denomina como un estado principal porque muestra las cuentas diferenciales expresando el importe y detalle de las operaciones de ingresos y gastos y otros gastos dentro de un determinado periodo, ¿ya? Es decir, el estado de resultados nos muestra los ingresos o pérdidas que ha habido durante una determinada gestión. En cambio, el balance general es también considerada como un balance principal porque en él se reflejan las cuentas reales o de balance. Expresan en detalle los valores que poseen, como ser derechos que tiene la empresa y las obligaciones que tiene la empresa con terceros, ¿ya? Nos va a mostrar su situación financiera a una determinada fecha. Se la considera como un estado estático porque la situación que presenta es a un momento determinado. Es como una foto de un determinado momento de la empresa. Ahora vamos a pasar a explicar, por ejemplo, el estado de resultados y el balance general. Para esto vamos a compartir una pequeña práctica que en realidad es un examen donde nos dan una serie de cuentas que ya han sido actualizadas y nos piden simplemente que hagamos el estado de resultados y el balance general. Como ya sabemos, el estado de resultados lo que hace es mostrarnos la situación económica a una determinada fecha, para lo cual nosotros tenemos que poner las formalidades de ley, que son poner el nombre de la empresa, el número de NIF y indicar de qué estado estamos hablando. En este caso, el estado de resultados que se lo está elaborando a una determinada fecha. En este caso estamos haciendo al 1 de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Siempre tenemos que indicar la moneda en la cual estamos presentando o estamos trabajando. Según nuestro código de comercio, nosotros tenemos que trabajar con moneda nacional, ¿no es cierto? Entonces, la primera cuenta que utilizamos y ponemos en el estado de resultados es la cuenta de ventas. En este caso, la venta que tenemos planteada en nuestro ejercicio alcanza bolivianos 37.500, ¿ya? A esto se le resta el costo de mercadería vendida o el costo de venta, que en esta situación alcanza 6.710, que acá tenemos 6.710. Luego, la diferencia de estas nos da la utilidad bruta en ventas, que obtenemos en este periodo 30.750. A esta utilidad bruta en venta nosotros tenemos que restarle los gastos operativos, ¿ya? Aquí ya las tenemos, todos los gastos operativos que finalmente están siendo detallados en esta práctica, como ser honorarios profesionales, alquileres, impuestos a las transacciones, servicios, etcétera, etcétera, servicio de luz, sueldos y salarios, etcétera. Los gastos de operación son aquellos gastos en los que la empresa ha incurrido durante un periodo fiscal, ¿ya? O sea, todos los gastos son todos aquellos gastos que le ayudan a la empresa para su buen funcionamiento, en otras palabras, ¿ya? A la utilidad bruta en ventas se le restan los gastos de operación y nos da como resultado la utilidad en operaciones. Una vez que obtenemos la utilidad en operaciones, nosotros tenemos que ver en este detalle si tenemos otros gastos extraordinarios u otros egresos extraordinarios. ¿A qué llamamos gastos extraordinarios?
aquellos gastos que no son corrientes, y los ingresos extraordinarios son aquellos ingresos también que no son corrientes. Por ejemplo, una ganancia en venta de activo no es un gasto corriente, ¿no es cierto? Entonces es un gasto que se va a hacer, o un ingreso que se va a hacer esporádicamente, ¿no es cierto? Y de la venta del activo se puede tener o bien una pérdida o una ganancia. En este caso tenemos una ganancia de 1.500 bolivianos y la diferencia de cambio, por ser un saldo acreedor, para nosotros es una cuenta de ingreso. Y la suma de los dos nos da 2.190. A esto mismo nosotros tenemos que restarle otros ingresos, que pueden ser también esta ganancia en venta de activos. Para que sea otro egreso puede ser pérdida en venta de activos. En este caso nosotros en otros egresos vamos a tener ajuste por inflación y tenencia de bienes, lo tenemos al lado 500 bolivianos porque está en el lado debe, en el lado deudor. Entonces por eso para nosotros es un gasto. ¿Ya? Una vez que hemos obtenido la utilidad bruta en venta, nosotros tenemos que sacar los impuestos de ley, y según nuestra normativa lo que corresponde sacar es el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25% sobre los 18.000 bolivianos. Entonces sacamos 18.000 bolivianos, 18.114 bolivianos por el 25%, nos sale 4.528. La diferencia de esto la conocemos como utilidad después de impuesto, y a lo cual, por ser una sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que sacarle también la reserva legal del 5% y tenemos la utilidad neta, que sería 12.906. ¿Ya? Con estos datos nosotros procedemos a armar el balance general. De igual forma, el balance general nosotros tenemos que poner las formalidades de ley y tenemos que ir clasificando las cuentas del activo por un lado, y las cuentas del pasivo, que por lógica, al haber nosotros utilizado las cuentas de gastos en el estado de resultados, todo lo que nos van a sobrar para nosotros van a ser los activos, ¿no es cierto? Estos activos, no tenemos que olvidar, se dividen en dos, en activos corrientes y en activos no corrientes. ¿Sí? Con las NIF ahora ya no se toman en cuenta eso, directamente usamos, ya no tomamos en cuenta con las NIF los subgrupos, ¿no es cierto? Como disponible, exigible, directamente se tomaría si hacemos un balance general según NIF, utilizamos activo corriente y activo no corriente simplemente. En este caso nosotros tenemos en el activo disponible 40.000 bolivianos, y en el exigible tenemos, de la suma de documentos y crédito fiscal IVA, tenemos 1.930, tenemos también el inventario de mercaderías, que pertenece al realizable, que son 3.100, el activo diferido 4.000 bolivianos, que está aquí dentro de los corrientes porque es a menos de un año. Luego tenemos los bienes, los activos fijos, que son 29.310, que corresponde a vehículos, la depreciación acumulada 1.000, y la diferencia nos da como resultado 28.000 bolivianos. Sumamos todos los activos y nos dan 77.424. ¿Cómo sabemos que está bien? Cuando el activo es igual que el patrimonio y el pasivo. Vamos a ver si nos da lo mismo. Y como ven, acá nosotros tenemos dentro del pasivo las siguientes obligaciones: los intereses por pagar, el ITE por pagar, el IVA por pagar, que acabamos de sacar del estado de resultados, ¿no es cierto? Que era 4.528, agarramos los 4.528, sumamos y tenemos un parcial del pasivo. También vamos a poner el IVA por pagar, lo que ya habíamos dicho antes, el capital, donde tenemos el patrimonio, 57.000, el ajuste de capital, la utilidad de la gestión, que es la diferencia, que vamos a llamar utilidad de gestión, aquella diferencia de la utilidad después de impuesto menos la reserva legal, los 12.906, lo copiamos acá, utilidad de gestión, y también hacemos la copia de la reserva legal que hemos obtenido. Entonces, sumamos todo el patrimonio, nos suma 71.000, y vamos a ver si suma efectivamente los 77.424. Como ven, hemos sumado y estamos viendo que efectivamente hemos obtenido los 74.420. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.